¿Por qué quedó tan bajito? Hola jóvenes, buenos días. Espero que ahora no tengamos ninguna sorpresa con esto del internet. Vamos a hacer un breve repaso de lo que teníamos que ver la clase anterior. Voy a contestar sus preguntas y vamos a empezar con las higiene del sistema musculoesquelético. Ok, vamos a empezar con las preguntas que se han quedado pendientes de la clase 3. Dice, ¿qué existe entre un músculo liso y un músculo estriado? Me voy a apoyar para que nos quede mucho más claro con la ayuda del pizarrón. Un músculo liso es como una tela. Si lo viéramos a través del microscopio se vería una placa, un cuadrito, una imagen donde no se ve ninguna unión. Es un músculo plano, es un músculo liso. Esa es la diferencia. Y ese músculo liso se encuentra en todos los órganos internos, en los órganos vitales. Cuando ustedes les comentaba yo, comen tacos de tripa, por ejemplo, o han visto el hígado no lo podemos deshebrar y la tripa hay que picarla, ¿sí? Si queremos trozos pequeños, no podemos deshilacharla, no se puede deshebrar. Ese es un músculo liso, es un músculo plano. Ahora, el músculo estriado justamente están hechos de fibras, de hilos, como si fueran unos husos. Está hecho de hilos. Son fibras musculares, ¿sí? Y esas sí las podemos deshebrar. Es como el músculo de la pechuga. Al final van a quedar conectadas todas, se insertan, todas esas fibras se van a insertar y aquí va a acabar generalmente en un tendón, en un ligamento, en un tendón que se va a insertar, como un tendón, un ligamento que se van a insertar en los músculos. Yo les comentaba que cuando comemos, sobre todo se puede observar muy fácilmente en la pierna del pollo. La pierna del pollo ustedes pueden quitar capas musculares, los músculos completos se pueden retirar y se ve como unas liguitas que se están conectando generalmente a las cabezas de los huesos, a los cartílagos, ¿sí? El cartílago es un hueso que no está completamente osificado, es decir, no está endurecido. Y en todos los huesos al final hay un cartílago y este cartílago es lo que al momento de montar hueso con hueso, cuando evita que con la fricción se desgasten en exceso. Si no hubieran estos cartílagos, no tendríamos esas almohadillas. Es como una silla metálica. En la parte de abajo tiene unos tapones plásticos, unas gomas. Porque si no, ¿qué pasaría? El metal con el piso o metal con otro metal se desgastaría en exceso. Y de todas maneras, en la unión de hueso con hueso hay un líquido. Este líquido se llama líquido sinovial. Y ese líquido sinovial es lo que le permite esa movilidad, es como el aceitito que va a evitar la fricción, porque lo que desgasta los huesos es la fricción entre ellos. Ok, bueno, entonces la diferencia entre un músculo liso es que es un músculo plano, un músculo cuadrado, que se ve como si fuera una tela. Y el músculo estriado son una serie de ligas de usos musculares que se pueden deshebrar. Esa es la diferencia. Después, la segunda pregunta dice, si el tendón de Aquiles se lesionara, ¿cuál sería la consecuencia? Si el tendón de Aquiles se lesionara, recuerden que el tendón de Aquiles es como cuando comemos la famosa pierna de pavo, cuando la llegamos a quitar, a partir para el Navidad o en Año Nuevo, se ve como el músculo, cuando cortamos los músculos del pavo, la carnita, al final se siente duro, porque está endurecido, ¿sí? Aquí está el tendón de Aquiles, el talón de Aquiles, el hueso, este es el tendón que pasa por abajo y entre los músculos gemelos, baja por los músculos del muslo, abajo del glúteo y se inserta en la columna vertebral. Cuando pasa esto, este tendón entonces está interconectado a lo largo de toda la pierna. Cuando ustedes tienen una liga, un resorte que está a lo largo de toda la pierna,
es como si un resorte lo cortáramos. Este se contrae, es decir, la parte alta se sube y la parte baja se desconecta esta parte y el pie no tiene el soporte para darle el movimiento. Ustedes se fijan, ese tendón de Aquiles, este tendón va junto al nervio ciático, van casi de la mano, les comentaba yo la vez anterior, y entonces, además de que se interrumpe el movimiento, se interrumpe la sensibilidad. Se pierde sensibilidad, se pierde la conexión del cerebro con la pierna prácticamente y no se puede mover la persona, pierde completamente la movilidad de esa pierna, si fuera solo uno de los tendones. Cuando se corta por completo, se interrumpe el movimiento. Si solo se hace una pequeña parte, un corte, se puede regenerar, pero es un poquito complicado porque es un tendón y hay que incluso, si se pasa mucho tiempo en que se hace la lesión y se atiende el problema, ni con cirugía hay que hacerle algún trasplante. Y si es muy grave el problema, entonces hay que hacerle una reconstrucción total. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Se pierde la movilidad de la pierna. Y por la tercera pregunta, dice, ¿cuáles son las 3 etapas necesarias para los movimientos que realizan los músculos? Recuerden que el movimiento muscular se realiza en 3 etapas. La latencia, que es cuando se da la orden del cerebro hacia el músculo que queremos mover. La contracción, que es cuando hace el movimiento propio. Y la relajación, que es cuando regresa al movimiento original. ¿Qué quiere decir esto? A todo movimiento, lo hablamos de los antagonistas. Si hay un músculo contractor, hay uno que va a relajar. Si hay un músculo que sube la pierna, hay otro que va a dar la orden de que se baje, ¿sí? Por eso son latencia, contracción y relajación. Ok, bueno, esas son las 3 fases del movimiento en el sistema muscular. Y las otras preguntas hablaba de las lesiones y las fisuras. Voy a hacer aquí unas imágenes, espero que se alcancen a ver. Cuando el hueso se lesiona, hay 2 tipos de fracturas en el hueso. Una fractura cerrada y una fractura expuesta. ¿Qué diferencia hay entre una fractura cerrada y una fractura expuesta? Una fractura cerrada generalmente no se va a poder percibir, no se va a poder diagnosticar. Cuando nos dice el doctor que tenemos, eso que nos dice que tenemos, es el diagnóstico. ¿Cómo vamos a saber cuál es el diagnóstico de un golpe, por ejemplo? Y dices, es que me duele mucho. Solamente el diagnóstico de una fractura cerrada se va a poder dar después de una radiografía, ¿sí? Cuando en una radiografía se va a ver el hueso y se va a ver que está lesionado, sí, está roto, hay una fractura, hay una fractura, se ve que está roto, ¿sí? Hay una fractura. En esa fractura no se va, esta es una fractura cerrada. Cuando una fractura es expuesta, es porque en el golpe se rompió el hueso y salió de la piel. Es decir, está el brazo. Voy a quitar este. Está el brazo. Esta es la manita. Y el hueso, en su lesión, rompe la piel y se ve aquí, ¿sí? Y aquí está el resto del hueso. El hueso entonces rompe la piel y aquí obviamente va a haber sangre y se va a ver el hueso de fuera. Sí, cuando sale el hueso por fuera, entonces es una lesión, una fractura expuesta. ¿Estamos de acuerdo? En estos casos lo único que queda es tratar de contener un poco la hemorragia, proteger, inmovilizar si se puede por la parte, no donde está expuesta la fractura, en la parte baja, y de inmediato acudir al doctor, ¿sí? No podemos tocar porque acuérdense que en estos huesos largos de brazos, piernas, es donde se realiza la hematopoiesis. Y si se llega a infectar, vamos a tener una infección de la sangre. Y una infección de la sangre nos va a producir una infección en todo el cuerpo. Y esto se llama la asepsia se va a interrumpir y esto nos va a provocar una infección generalizada que nos puede llevar hasta la muerte inclusive. ¿Estamos de acuerdo? La infección de todo el cuerpo se llama septicemia. ¿Sí? Se los escribo aquí.
septicemia, ¿sí? Si hay infección de médula ósea, nos puede provocar una infección de la sangre y esto nos genera una septicemia y una infección de todo el cuerpo inmediato y es muy grave, sí, es muy delicado. Entonces, cualquier fractura expuesta, lo más rápidamente posible, llegar con el doctor. Ok, estas son la fractura cerrada y una fractura expuesta. ¿Por qué cerrada? Porque está el brazo cubriendo y solo a través de los rayos X se va a poder diagnosticar. ¿Estamos de acuerdo? Se va a poder observar si está roto o no está roto el hueso. ¿Estamos? Ok. Vamos ahora con una fisura. Una fisura es lo que le hacemos todas las mañanas cuando vamos a desayunar a un cascarón de huevo. Esto es tenemos un hueso, nuevamente, un hueso largo, ¿sí? Ah, bueno, este no parece hueso. Déjenme hacerlo más parecido a la vida real. Tenemos el hueso. Ok, ya se parece más. Tenemos el hueso y hay un golpe contundente generalmente es con algo duro y entonces hay una pequeña, se rompe el hueso. Es un pequeño golpecito, ¿sí? Este golpecito, hola, buenos días. Hay un pequeño golpecito y esto es una fisura muscular, ósea. Y estas también no se van a poder hacer sus diagnósticos. Les comentaba yo que el diagnóstico es lo que nos dice el doctor que es lo que tenemos. Y no se va a poder hacer el diagnóstico hasta que se pueda hacer la observación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estos son las fisuras. Y la fisura, ¿cómo se corrige? Depende del hueso que esté lesionado. Puede ser desde una férula hasta un yeso. Una férula, ¿cuál es la diferencia entre una férula y un yeso completo? La férula solamente se coloca para darle soporte. Es un yeso prácticamente igual de duro, pero se pone en la parte baja, en la parte donde está la fisura, se venda, ¿sí? Y se mantiene ahí para no lastimar el músculo, por ejemplo, si hay inflamación o para poder estar haciendo la observación. Porque si ya está fisurado este hueso y no se mantiene inmóvil, puede llegar a provocar una fractura. Sobre todo depende del nivel de calcificación de la persona, ¿sí? Cuando la fisura es en una zona que se mueve mucho, el codo, el brazo, el antebrazo, el húmero, el cúbito, el radio, generalmente los brazos, como son una parte muy móvil y difícilmente vamos a evitar el movimiento, aunque sea solo una fisura, si es una fisura alargada, que mida más de unos 3 centímetros, les van a poner yeso completo, no solamente una férula. Una férula entonces es como un medio yeso y el yeso completo pues es cuando le ponen yeso. Pero hay que checar, les toman la radiografía, hacen el diagnóstico, les ponen el aparato, se llama aparato de yeso, y luego hay que volver a tomar una radiografía nuevamente para ver si en el poner el yeso no se movió o no se hizo más grande esta fisura o la fractura que les había yo dibujado anteriormente, ¿sí? Entonces, muy importante. Bueno, eso es como se debe los lineamientos de una fractura. Radiografía, sobre todo en la cerrada. Radiografía, corrección, aparato de yeso y nuevamente una radiografía para cerciorarse de que está bien el aparato de yeso. No les digo que llegan a quedar brazos doblados, chuecos, en fin. Entonces, al final, cuando ya cerró, se corrigió el problema. ¿Por qué no se le da algún otro tratamiento al hueso? Recuerden que el hueso en su interior, vuelvo a repetirles, se realiza la hematopoiesis y en el exterior está el calcio, ¿sí? Está hecho el carbonato de calcio y todos los componentes que integran a nuestro sistema óseo. Y el hueso se regenera no de adentro hacia afuera. ¿Por qué no de adentro hacia afuera? Porque en su interior se está realizando la hematopoiesis, que es la producción de la sangre, y el hueso, las capas que lo van recubriendo, se va calcificando de afuera y se va absorbiendo ¿hacia qué? Hacia adentro. Con la hematopoiesis se van recuperando esos nutrientes que va utilizando el hueso, que ya están viejitos, entra en el proceso de hematopoiesis
y se van regenerando, ¿sí? Entonces, el hueso más joven, ¿dónde está? ¿En la parte externa o en la parte interna? El hueso más joven está en la parte externa. Gracias a esa propiedad de los huesos, el hueso se puede volver a regenerar y se forma el famoso, estas fracturas y fisuras, se les forma algo, estas capas, así como pegamento que se le ponen encima, se llama callo óseo, ¿sí? El callo óseo es muy importante, por eso cuando se corrige una fractura, una fisura, que esté en la posición correcta. Por eso es muy importante la radiografía después de que se quitó el yeso y sobre todo después de que se pone el yeso para ver si está en la posición adecuada. Si no, hay que volver a arreglarlo y tomar nuevamente otra radiografía. Porque si no, les decía yo, bueno, ahora traigo manga larga, pero la vez pasada les estaba yo comentando que se ve así como una lomita, ¿no? No se ve el hueso derechito, porque pues fue un aparato de yeso mal aplicado, una corrección de la fractura en aquel entonces mal corregido, ¿sí? Ya no se tomó la segunda radiografía, ya no se corroboró que la posición estaba adecuada y esa lesión, ese error médico, pues te quedas con él para toda tu vida, ¿verdad? A menos de que quieras que otra vez te hagan la fractura, sí se puede corregir, pero te tienen que volver a romper el hueso y hacer una corrección. En el caso, y pues yo creo que nadie queremos eso, ¿verdad? Les comentaba yo, en el caso de las fracturas expuestas, voy a este hueso, la fractura expuesta es muy fácil de diagnosticar porque al momento de romperse el hueso sale de su posición, ¿sí? Sale de su posición y obviamente el brazo, perdón, creo que es un brazo de Popeye, perdón. El brazo sale del músculo, rompe piel y el hueso se ve fácilmente. Es una fractura expuesta. ¿Cómo se corrige una fractura expuesta? Generalmente se requiere cirugía, porque si volvemos a regresar estos usos, estos picos que quedan en el hueso, ustedes al romper un hueso de pollo, así quedan los huesos, entonces los huesos largos quedan lastillados, y si no, si queremos regresarlo a simple vista, pues va a volver rompe músculo, ligamentos, incluso arterias y venas al salir, y si no lo hacemos en quirófano, al tratar de arreglarlo así en directo, sin una cirugía previa, va a volver a cortar al ingresar, y entonces la lesión, en lugar de hacerse menor, se hace mucho más grave. ¿Cómo se corrige? Bueno, se vuelve el doctor en la cirugía, ya el cuerpo está relajado, con la anestesia no hay dolor, jala los huesos, los vuelve a poner en posición. Si se puede recuperar, generalmente si es muy grave, se deshace a veces incluso el hueso en estos filos, a veces hay que cortar, ¿sí? Hay que cortar, se corta, se quitan estos picos del hueso, se corrige y se le pone una placa al hueso para que con el callo óseo quede la placa abajo, ¿sí? Estas placas ya no se retiran. Cuando a veces hay cirugías que ahora muy, muy modernas, en las que el clavo, la placa lo hacen de manera externa, ¿sí? Para que se mantenga la posición recta del hueso. O incluso, si fue muy grave, se le pone la placa, se llegan a poner incluso tornillos en el interior o alrededor de él, se pone otro soporte metálico al exterior y se van retirando conforme va adquiriendo posición correcta el hueso largo. Cuando es en la pelvis es un hueso plano. Un hueso plano, acuérdense que está el hueso, y ahí a veces hay que corregir toda la cabeza de la pelvis, sobre todo en las mujeres que padecen osteoporosis, hay que quitar este hueso, se va volviendo muy poroso, y con cualquier golpe se rompe, se deshace incluso. Entonces hay que hacerle el cambio a la persona de la cabeza de la pelvis, ¿sí? Se le pone afortunadamente en el 80% de
del ser humano, no tenemos rechazo al metal que se llama titanio. Hay otras aleaciones de metálicas que se utilizan para el reemplazo y todas estas cirugías, se llaman cirugías ortopédicas. ¿Sí? El ortopedista es el especialista en todo este tipo de correcciones de lesiones del hueso. Él es el encargado de hacer las cirugías, el ortopedista, el cirujano ortopedista. Y él ya tiene todo el bagaje de conocimientos necesarios y las técnicas quirúrgicas para hacer estas correcciones. Incluso en cirugía de columna, antes se ponían tornillos o placas, pero se perdía movilidad. Actualmente ya hay unos sustitutos metálicos y no metálicos que en los discos intervertebrales se les ponen ahora unas placas de poliuretano para volver a que esa columna vuelva a tener movilidad, porque antes te daban, hace aproximadamente, no muchos años, unos 20 años, bueno, pero hace 20 años, todavía en una cirugía de columna te garantizaban cuando mucho el 50% de éxito. Actualmente ya te dan más del 80% de éxito en una cirugía de columna. Y recuerden que una cirugía de columna es como una lesión. Entre más grave sea, a más alta sea la lesión o la corrección de la columna, se corre el riesgo de quedar paralizado. Entonces, por eso eran tan delicadas y siempre ha estado mucho en discusión si es mejor operarte o no operarte. Antes sí era muy, muy discutible porque te garantizaban el 50% de que quedaras bien o de que ya quedaras en silla de ruedas después de una cirugía de columna. Actualmente ya te garantizan el 80%. O sea, ya estamos mejorando muchísimo y ahora con las cirugías, incluso el doctor en muchas cirugías de columna, ya no lo hace el médico en directo, sino ya es a través de un microscopio y una máquina es la que, las microcirugías de columna, ¿no? Ya son las que te ayudan, las que ayudan. Entonces son los cortes muy precisos, las regeneraciones son muy precisas y ya no hay muchísimo problema como antes, ¿sí? Bueno, esto es lo que correspondía a la parte de la ortopedia del sistema óseo. Vamos a... ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, ya traté de darle un repaso lo más rápidamente posible a lo que se tenía que ver en la clase pasada y contestar algunas de las preguntas que se habían quedado pendientes. Voy a hablarles ahora un poquito de lo que es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, que es lo que ahorita debemos cuidar más por todo lo que está sucediendo. Se divide en dos. El sistema respiratorio como tal se divide en, déjenme ver si se alcanza a percibir. Ok, sí se ve. Se divide en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. ¿Y por qué altas y por qué bajas? Bueno, las vías respiratorias altas son a partir de lo que son las amígdalas, la garganta, hacia la cara, todo lo que es desde la nariz hacia las amígdalas, la garganta. Cuando hay una infección en esta zona, se dice que es una enfermedad respiratoria de vías altas, vías respiratorias altas. Y las vías respiratorias bajas son las que ya traen después del paso de las amígdalas, ¿sí? Ya lo que es laringe, tráquea y pulmones. Bueno, los pulmones son lo que recubre a lo que es principal. ¿Quién es el actor principal en el aparato respiratorio? Pues son los bronquios, estos tronquitos azules que se ven aquí. Los tronquitos azules son los bronquios y los tronquitos más chiquitos se llaman bronquiolos. Y cada uno de estos bronquiolos en las puntitas tiene unas bolsitas que, bueno, son muy pequeñas y se llaman alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares son unas bolsitas que se encargan de, ellos contienen el dióxido de carbono que la sangre recuperó de todo el cuerpo. Ahí es el depósito del dióxido de carbono. Se lo da al torrente sanguíneo, a las venas, es la sangre sucia, que ustedes ya vieron hicieron su esquema de circulación mayor y circulación menor. Y y esa se lleva, las venas se llevan el dióxido de carbono, pero llega la sangre
la sangre que ya está oxigenada, la que se introdujo y ya se realizó el intercambio, y ella es la que trae el oxígeno, ¿sí? ¿En dónde viene la sangre oxigenada? En las arterias. Las arterias son la sangre oxigenada que le da un impulso el corazón. O sea, aquí empieza la conexión por eso se llaman sistemas y aparatos de relación, porque finalmente, aunque tuviéramos un buen aparato respiratorio, no se reparte adecuadamente la sangre si no tuviéramos un corazón sano, ¿sí? El corazón, por eso tenemos el corazón derecho y el corazón, ¿qué? Izquierdo. Uno se encarga de recuperar la sangre, en uno se recibe la sangre venosa y el otro es el que le da el impulso a la sangre, la circulación mayor y menor, que le lleva la sangre a todo el cuerpo con presión para la sangre arterial, para que se lleve la sangre que aquí se encargó de eliminar, exhalamos dióxido de carbono, inhalamos oxígeno y en los pulmones, que la sangre que llega, los alvéolos pulmonares se encargan de realizar ese intercambio gaseoso, ¿sí? Por eso los pulmones se dice que están crepitantes. Cuando se escuchan con un estetoscopio, con el estetoscopio se escucha el aparato, tanto el corazón como los pulmones, y a través del estetoscopio se escucha que un ruidito, como una bombita de aire, ¿sí? Cuando hay algunos ruidos que rozan, que se oye, no sé, no podría yo explicar, como una bolsa de esas de papitas, como una bolsa, así como que cruje, es que el aparato respiratorio tiene problemas. Alguna vez el doctor me dice, cuando tenía yo un problema de bronquitis, en alguna ocasión me escuchó y me dice, no, dice, tenemos una jaula de pollos. Y ya me dice, bueno, ya no se oye como jaula de pollos, ya nada más se oye como un pequeño palomar. Yo creo que eso se refería a los ruidos que hacemos cuando están nuestras vías respiratorias bajas, inflamadas. Al inflamarse, esto se expande, no le permite el movimiento a los pulmones y es cuando no podemos respirar o sentimos que no podemos respirar. Sí hay paso de aire, pero no es el suficiente ni el adecuado. Y entonces necesitamos oxígeno o necesitamos alguna otra ayuda. A los que somos asmáticos nos dan unos disparadores para que este aparato, hay medicamentos que lo que hacen es volver a abrir el paso y desinflamar las vías respiratorias bajas, los broncos y se llaman árboles bronquiales, para que estos se dilaten y permitan la entrada y salida un poquito más fácil del aire, ¿sí? ¿Por qué se inflama esto? Pues se inflama porque hay un cuerpo extraño. Puede ser un cuerpo extraño, puede ser desde un alergeno. ¿Qué es un alergeno? Algo que me causa una alergia. Un alergeno es una proteína. Puede ser desde el polen, puede ser el polvo de algo que viene en el polvo en el medio ambiente, puede ser incluso los pelitos si tenemos mascotas, los pajaritos tienen algo que se llaman, en las plumas tienen algo que se llaman ácaros, es un parásito, y finalmente el parásito también es un ser vivo, y al ser un ser vivo somos una proteína, y esa proteína cuando la inhalamos, hay un foco de detección y dice, para que no te siga afectando, el mecanismo de defensa del aparato respiratorio es formar exceso de moco, primero. Pero si sigues en contacto con el alergeno, empieza esto a inflamarse. ¿Para qué? Pues para no dejarle pasar, pero el problema es que al inflamarse y no dejar pasar el alergeno, pues no nos está dejando respirar. Y si no nos deja respirar, pues podemos caer en un problema grave de asfixia, paro, y pues eso afecta también al sistema circulatorio, al corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aparato respiratorio se divide en vías respiratorias altas, desde la garganta hacia arriba, y vías respiratorias bajas, todo lo que es tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos pulmonares, y los pulmones. Entonces, los pulmones en sí, su función nada más es recubrir, porque lo que está haciendo el intercambio gaseoso y las funciones propias de la respiración, inhalación y exhalación, son el árbol bronquial, los alvéolos, los bronquios, bronquiolos y los alvéolos pulmonares en la puntita de cada uno de ellos, ¿sí? Ahora,
Aquí hay un músculo, aquí no se ve, pero bueno, aquí abajo de los pulmones exactamente hay un músculo, es un músculo interno de cavidad que se llama diafragma. Este diafragma es el que utilizan y desarrollan perfectamente bien los deportistas de alto rendimiento y los cantantes. Ellos lo manejan y lo manipulan a la perfección, porque eso les permite tener un control de la entrada y salida de aire y poder cantar esas notas tan maravillosas que nosotros no podemos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor ustedes sí tienen esas habilidades, pero bueno, yo canto como el jilguerillo que quieren apedrear todos en la mañana. Entonces, este músculo diafragma es el que le da el control y sostiene al aparato respiratorio y es el que le da apoyo para la entrada y salida de aire. Cuando una persona ya tiene en una edad mayor, le hacen ejercicios, eso de inflar globos, primero grandes y luego más pequeños, es para fortalecer precisamente, aparte del aparato respiratorio. Y acuérdense que un órgano que no se utiliza se atrofia. Entonces hay que enseñarle nuevamente a respirar y a recuperar esa masa, esa capacidad muscular del bronquio a través del músculo, ¿qué? Diafragma. Los pulmones, para que se fortalezcan, hay que inflar globos, chicos. Ahora ya hemos perdido esa tradición cuando, bueno, además de que ya no se deben utilizar por todo lo que ya sabemos de la contaminación, pero como ejercicio sí podemos tener en casa unos globos más pequeños y más grandes. Hay que empezar ahora en este periodo como un ejercicio, deberíamos usar inflar globos, sin la maquinita, sino a todo pulmón. Primero los grandes y luego irnos a los más chiquitos, ¿sí? Para que eso nos va a servir para fortalecer el aparato respiratorio y nuestro músculo diafragma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Todo nos ha quedado muy claro? Ok. Por favor, en su libro vienen algunas, no vienen algunas, viene todo lo que es el aparato respiratorio. Vamos a buscar cuáles son las consecuencias, qué le pasa, qué nos pasa, dónde están ubicadas, en qué parte del aparato respiratorio, se los voy también a escribir, en qué parte de nuestro aparato respiratorio se encuentran las cuerdas vocales y qué nos pasa cuando cómo le afecta cuando hay una bronquitis, una amigdalitis o una faringitis. ¿Qué es más grave para la voz? Una bronquitis, una faringitis, una amigdalitis, ¿sí? Eso es lo que se nos va a quedar ahorita de preguntas para que no tengamos algún problema. También, esta vez vamos aprovechando, por favor envíenme todos sus trabajos a la brevedad posible porque ustedes, como ya son de tercero, ya se nos van a la universidad, necesito evaluarlos lo antes posible para que yo pueda emitir sus evaluaciones. Sí, de todas maneras vamos a continuar con las clases, vamos a continuar con esta recuperación de algunos contenidos, pero necesito que me envíen a la brevedad sus trabajos, por favor, jóvenes, ¿sí? Para que no tengamos problema. Parte de aquí tenemos, cuando vamos ¿quién es el especialista? Nos falta hablar del especialista del aparato respiratorio. Alguien de los que están ahorita conectados, madrugando junto con nosotros, ¿quién es el que con quién acudimos? ¿Quién es el especialista? Así como les había yo dicho que el especialista de las lesiones del hueso es el ortopedista, sobre todo cuando hay que hacer una corrección, una cirugía. ¿Quién es el especialista del aparato respiratorio? Bueno, tenemos dos. Si el problema sobre todo es de vías respiratorias altas, parece trabalenguas, es el otorrinolaringólogo, ¿sí? El otorrinolaringólogo va a revisar desde oído, nariz y todo lo que es el conducto de la garganta, ¿sí? Él es el especialista, el otorrinolaringólogo de las vías respiratorias altas. ¿Por qué del oído también? Bueno, porque justamente a través de la trompa de Eustaquio, ahora que lleguemos a lo de sentidos, la trompa de Eustaquio conecta con la garganta, ¿sí? Igual que la nariz conecta con la garganta por eso es muy delicado cuando estamos hablando y queremos tomar algo o estamos comiendo y hablamos, porque la voz sale para poder hablar. El aire no es el aire con el que estamos hablando, no es el con el que estamos inhalando, no es con el aire que está entrando.
hablamos con el aire que está contenido en los pulmones, ¿sí? Entonces, al momento de hablar, se abre hay una valvulita, una puertita que abre y cierra, una para que deje pasar lo que ingresamos por la boca hacia el estómago y otra que abre la puertita cuando estamos respirando para que pase hacia los pulmones. Y si queremos hacer esas dos funciones, tanto comer y hablar, por eso es que luego nos ahogamos, porque el glotis no sabe, o dejo que hables o dejo que pase la comida, o entonces la dejo abierta, y el problema es que al dejarla abierta, cuando estamos hablando y estamos ingiriendo bebidas o comida, se va hacia el aparato respiratorio. Y acuérdense que el aparato respiratorio está diseñado para recibir aire, no comida, ni sólidos, ni líquidos, y entonces es cuando nos estamos asfixiando. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está el detalle. Entonces, hay que tener mucho cuidado, o hablamos, o tomamos líquidos, o comemos, pero alguna de esas combinadas es muy peligroso. Y sobre todo si estamos solos, o estamos con menores, o estamos con alguien que no sabe cómo atendernos en ese momento, pues por un descuido podemos un paro respiratorio, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los mayores y con los pequeñitos, incluso con uno. Ustedes incluso si han sentido cuando se les atora algo, están platicando y comiendo y tomando y no es gran cosa, sino nada más fue un arrocito, nada más fue una moronita de pan, pero se siente horrible. ¿Por qué? Porque no estamos, el aparato respiratorio no está diseñado para percibir ningún tipo de sólido, ¿sí? Y entonces nos dura mucho, es una lesión que le hicimos nosotros mismos a nuestro aparato respiratorio. Ok, entonces el especialista de vías respiratorias altas es el otorrino laringólogo. Les comentaba, perdón. Cuando nos ponemos gotas en el oído, ¿ustedes cómo saben, cómo comprobamos nosotros que no somos médicos, que no somos anatomistas especialistas, que es cierto que se comunican los conductos? Si nos hemos puesto gotitas en el oído, nos saben horrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la trompa de Eustaquio nos percibimos el sabor cuando nos llega a la garganta. Si nos ponemos incluso gotas en la nariz, también es más que obvio que nos llega, ¿verdad? Está todo conectado. Entonces, ahí, ¿cómo se conecta el oído con el aparato respiratorio y digestivo? A través de la trompa de Eustaquio. Bueno, ¿y si nuestro problema es de vías respiratorias bajas, ¿con quién vamos a acudir? Pues generalmente nos canaliza el médico general con el neumólogo, ¿sí? El neumólogo es el especialista en vías respiratorias bajas, y así es como nos van a atender los médicos adecuados. El médico general, él es el especialista de entrada, es como el médico de urgencias, el que va a hacernos los diagnósticos adecuados. Después, generalmente nos van a mandar con el médico internista. El médico internista es el que ya ha pasado por todas las especialidades y puede hacer la diferencia si tu problema es o respiratorio o cardíaco, porque ya cuando estamos en problemas de presión alta y falta de circulación, a veces presuponemos que es por la presión, por la circulación, pero a veces también no es tanto la circulación, sino es el aparato respiratorio. Entonces, ¿quién es el especialista para diferenciar, hacer diagnósticos? Cuando hacen esa comparación entre un aparato y otro, se llama diagnósticos diferenciales. Y el diagnóstico diferencial del especialista para hacer esta parte es el médico internista. Y él te canaliza con el especialista que tú necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Entonces ya sabemos más o menos los cuidados del aparato respiratorio, sobre todo no estar en contacto con algún alergeno, evitar los lugares muy contaminados, tener mucho cuidado cuando estamos hablando y queriendo tomar algún líquido, porque eso nos puede lesionar. Y sobre todo, higiene del aparato respiratorio. Una de las principales es inflar globitos, aunque ustedes no lo crean. Eso nos va a mantener un aparato respiratorio sano y un diafragma fuerte. ¿Estamos? Bueno, pues eso es todo por el día de hoy, chicos. Y por favor envíenme sus actividades lo más pronto posible para que vayamos al corriente y sea también muy fácil dar su segunda y última evaluación. Gracias. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Gracias.